Dicen que los milagros no siempre ocurren en hospitales. A veces, suceden en la cocina de una mansión, cuando nadie está mirando. Esta es la historia de un niño que nació mudo, hasta que una joven empleada doméstica descubrió, con sus propias manos, algo imposible dentro de su boca. Lo que encontró cambiaría la vida de todos para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Lucía abrió la ventana más temprano de lo habitual. La brisa primaveral acariciaba los arcos floridos del balcón de la mansión del señor Álvarez. Con movimientos suaves, preparaba el comedor para el desayuno. Sus manos recorrían la mesa de roble con una ternura que parecía contener un recuerdo lejano. Aún tenía en la blusa restos de pelos del gato callejero que había rescatado la noche anterior en la cocina. María, la cocinera mayor, entró con una bandeja de panecillos y café. Le lanzó una mirada breve y negó con la cabeza. ¿Tiago sigue sin decir nada?, preguntó en voz baja, casi como un susurro que temía perturbar la mañana. Lucía negó con la cabeza. Sus ojos se dirigieron hacia la escalera donde el pequeño de 6 años solía sentarse en silencio, abrazando a su viejo osito de peluche. Ese niño de cabellos castaños rojizos no había pronunciado una sola palabra desde su llegada. Decían que era mudo de nacimiento, pero Lucía no lo creía. Había algo en su mirada, una inquietud contenida, como si lo que lo silenciaba no fuera el destino, sino un secreto. Esa mañana, Lucía fue asignada para ordenar la habitación de Tiago. Mientras organizaba los juguetes esparcidos, notó una caja de madera escondida bajo la cama. Dentro, solo había una cinta plateada deshilachada y un papel arrugado. Al desplegarlo, encontró una sola letra escrita con trazo infantil. A. Se le heló la sangre. Dobló el papel con cuidado y lo devolvió al lugar. ¿Era una señal? Sabía que no debía involucrarse. Era solo una empleada doméstica de 26 años, que había abandonado sus estudios de medicina por falta de recursos y que ahora se conformaba con limpiar una mansión en Ronda. Pero algo dentro de ella, tal vez un eco de aquella vocación frustrada, le impedía ignorar lo que sentía al mirar a ese niño. Al mediodía, mientras el señor Álvarez hablaba por teléfono en la terraza, Lucía observaba a Tiago jugar bajo el naranjo. El niño reía en silencio al ver unas hormigas rodear su galleta. De repente se giró y la miró. Sus ojos brillaban. Señaló con un dedo su propia boca, y luego bajó la cabeza con rapidez. Lucía se acercó despacio, se agachó y extendió la mano, como preguntando, ¿hay algo ahí? Pero Tiago se dio media vuelta y corrió hacia su habitación. La tarde cayó sobre Ronda con el bullicio de la feria que se avecinaba. Las guitarras flamencas comenzaban a sonar en las tabernas del barrio antiguo. En la cocina, María canturreaba una vieja sevillana mientras preparaba la cena, pero Lucía no lograba seguirle el ritmo. Tenía la cabeza en otra parte. Subió a su habitación y sacó su vieja libreta de apuntes médicos. Repasó los trastornos del habla causados por cuerpos extraños. Esa noche, al pasar por la puerta entreabierta de la habitación del niño, lo vio dormido. Su respiración era ligera, pero algo ronca. Se sentó frente a él con una linterna en la mano. Su mente viajó al pasado, a aquel día en que abandonó la universidad. Recordó las palabras de su madre. Para ayudar, no siempre se necesita un título. En la penumbra, con el tic-tac del reloj marcando el tiempo y el viento susurrando entre las tejas, Lucía fijó la vista en los labios entreabiertos del niño. Había algo en su boca. De eso estaba segura. A veces, lo que no se ve con los ojos, solo puede descubrirse con el corazón. El sol caía con fuerza sobre las tejas de la mansión, mientras Lucía se colocaba los guantes de limpieza. Aunque su cuerpo se movía por rutina,
Su mente regresaba una y otra vez a la imagen de Tiago señalando su boca. No era un gesto aislado. Algo en sus ojos, esa mezcla de frustración y súplica, había quedado grabado en su memoria. Esa tarde, se propuso observarlo más de cerca. Sabía que no podía actuar sin pruebas. Pero algo, una corazonada persistente, la empujaba con fuerza que no sabía explicar. En el patio interior, Tiago jugaba solo con una pelota de tela. Lucía fingía regar las plantas, pero sus ojos lo seguían con una atención que rozaba la obsesión. El niño se detenía con frecuencia. Masticaba con dificultad una galleta y fruncía el ceño como si sintiera molestia. No masticaba del todo. Tragaba a medias, una deglución forzada, desacompasada, como si algo estorbara. Lucía entrecerró los ojos. ¿Era dolor? ¿Molestia mecánica? ¿O simple costumbre? Cuando María la llamó desde la cocina, Lucía dudó antes de abandonar el patio. Al entrar, la cocinera le entregó una lista de compras para la cena del señor Álvarez. Hoy viene un cliente importante. Todo debe estar perfecto, dijo sin mirarla. Mientras limpiaba el cuchillo sobre el delantal, Lucía asintió, pero antes de salir hacia el mercado, pasó por el lavadero. Entre toallas y productos de limpieza, abrió su vieja mochila. Allí, envuelta en una bolsita de tela, guardaba una pequeña linterna médica, reliquia de sus años de estudiante en el Instituto de Enfermería. Dudó unos segundos, la sostuvo entre las manos, la observó como si pudiera darle respuestas. Luego, la deslizó con cuidado en el bolsillo de su delantal. La tarde transcurrió entre preparativos. En la mesa del comedor, Lucía colocó servilletas de lino almidonadas, copas de cristal tallado, cubiertos de plata. El señor Álvarez daba instrucciones por teléfono desde el despacho. Su voz, seca e imperativa, resonaba por los pasillos. Hablaba de contratos, inversiones, porcentajes. Para él, la casa no era un hogar, sino una vitrina, y Tiago, apenas un adorno silencioso que se mostraba en fechas especiales. Al caer la noche, Lucía subió a buscar al niño. Lo encontró en su habitación, sentado sobre la alfombra, rodeado de juguetes dispersos. ¿Puedo?, preguntó en voz baja, señalando el osito que él sostenía con fuerza. Tiago dudó, la observó con recelo, pero finalmente le tendió el muñeco. Lucía se sentó frente a él, con el peluche entre las manos, e improvisó un juego. ¿Sabías que este osito tiene poderes secretos? Puede entender a los niños que no hablan. Solo necesita que le cuentes cosas muy bajito. Aquí cerquita. Tiago la miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Movió los labios, como si quisiera emitir sonido. Pero no lo hizo. Lucía no insistió. En su lugar, dejó que el silencio envolviera el momento. Más tarde, cuando Tiago bostezó, ella le ofreció un vaso de leche. Observó cada movimiento, cómo tomaba el vaso con ambas manos, cómo inclinaba la cabeza para beber, cómo tragaba con esfuerzo. Un segundo después, tosió levemente. Era una tos seca, no violenta, pero clara. Lucía no perdió la oportunidad. ¿Te duele aquí?, preguntó, tocándole suavemente la mejilla. El niño negó con la cabeza, pero apretó los labios como si quisiera protegerse de una intromisión. Justo entonces, María apareció en la puerta. «El señor Álvarez te necesita abajo», dijo con tono seco. Lucía se levantó con lentitud, mientras bajaba las escaleras de mármol. El eco de sus pasos la envolvía como un recordatorio brutal de lo sola que estaba en aquella casa demasiado grande, demasiado silenciosa. El señor Álvarez la esperaba en la biblioteca. Frente a él, una copa de brandy y papeles esparcidos sobre el escritorio. «Lucía, necesito que mañana lleves a Tiago a revisión. El colegio lo exige».
¿Quieren un informe médico actualizado? Ella asintió. ¿Ha mostrado alguna señal de mejora? Preguntó sin levantar la vista de sus documentos. No ha hablado aún, señor. Pero he notado que come con dificultad. Tal vez haya algo que no se detectó antes. Él suspiró con fastidio. ¿Estás insinuando que los mejores médicos de Madrid pasaron algo por alto? Lucía bajó la mirada. No lo sé, señor. Solo es una impresión. Mañana a las 10. Puntual. De regreso en su habitación. Lucía abrió su libreta de apuntes. En una hoja ya amarillenta escribió con tinta azul: Tiago, patrón de glusión atípico. Revisar cavidad oral dividido por hipótesis. Obstrucción parcial. Objeto extraño. Al lado, dibujó una lengua infantil y señaló zonas donde podría alojarse algo. Se quedó mirando el dibujo largo rato, con el ceño fruncido. En la habitación contigua, Tiago dormía profundamente, pero en su sueño, fruncía los labios. Se movía, inquieto. Murmuraba algo sin sonido, como si, incluso dormido, su cuerpo intentara decir una verdad que nadie aún había escuchado. La mañana comenzó con un cielo encapotado, como si el día también llevara un peso en el pecho. Lucía preparó a Tiago con cuidado. Abrigo, mochila, una manzana que él no probó. El niño mantenía su silencio habitual, pero sus ojos parecían más despiertos. Tal vez intuía que algo iba a cambiar. El centro médico estaba a unas cuadras del mercado, en una calle secundaria donde las fachadas aún conservaban azulejos antiguos. La doctora encargada era una pediatra joven de voz amable. Lucía explicó lo que había observado. Las dificultades al tragar, la tos leve, el gesto al señalar su boca. Quisiera que revisaran la cavidad oral con más detalle, dijo con firmeza. Por supuesto, respondió la doctora. Pero le advierto que ya se han hecho estudios exhaustivos. No esperamos encontrar nada nuevo. La revisión fue lenta. Tiago se mostró nervioso. Evitaba abrir completamente la boca. Tras varios intentos, la doctora llamó a una otorrinolaringóloga, quien propuso aplicar una leve sedación para explorar con más profundidad. Lucía dudó. Miró al niño. Él no lloraba, pero se aferraba a su muñeco con fuerza. Mientras esperaban el procedimiento, Lucía lo abrazó y le susurró: «Estaré aquí contigo. No te dejaré solo». El pequeño la miró, y por un segundo, sus labios se movieron. No emitió sonido, pero Lucía sintió que quería decir algo, quizás una palabra, un nombre, o simplemente una súplica. La sedación fue breve. Minutos después, la doctora salió del consultorio con una expresión de sorpresa contenida. En la mano tenía una pequeña caja transparente. Dentro, una pieza de plástico endurecido, ennegrecida por el tiempo. Lo encontramos bajo la lengua. Entre los pliegues, explicó. Es un trozo de goma, probablemente de un juguete. Estaba encajado profundamente. No inflamaba, por eso no causaba dolor, pero limitaba el movimiento lingual de forma significativa. Lucía se quedó en silencio. Años de estudios, revisiones, diagnósticos, y nadie lo había visto. ¿Esto podría ser la causa de su mutismo?, preguntó finalmente. No lo sabemos con certeza. Puede que sí. Pero al menos, ahora podrá mover la lengua con mayor libertad. El tiempo dirá. Cuando Tiago despertó, Lucía estaba a su lado. Él parpadeó, confundido, y la miró. Ella sonrió, acariciándole el cabello. Ya pasó. Todo irá bien. En el camino de regreso, no hablaron. El niño parecía más tranquilo. Jugaba con el borde de su bufanda mientras observaba los escaparates de la calle. Al pasar frente a una tienda de juguetes, se detuvo. Señaló el escaparate.
Lucía se inclinó. Dentro, una colección de letras magnéticas decoraba una pizarra. Una de ellas, la A, estaba en el centro. Tiago levantó el dedo, apuntó a la letra, luego a su boca, y finalmente al cielo. Lucía sintió un nudo en la garganta. ¿Era coincidencia? ¿O un mensaje? De vuelta en la mansión, el señor Álvarez los esperaba en el salón. Lucía explicó con calma lo ocurrido. Él escuchó en silencio, con el ceño fruncido. ¿Y ahora qué? ¿Comenzará a hablar de pronto? Preguntó. Escéptico. Tal vez sí. Tal vez no. Pero al menos, ya no hay nada físico que se lo impida. El empresario suspiró, se sirvió un brandy y murmuró: No tengo tiempo para juegos. Si no mejora, lo enviaré a un internado en Madrid. Lucía no respondió, pero en su interior algo se endureció. Esa noche, al revisar su mochila, descubrió que Tiago había guardado la letra A dentro del bolsillo, envuelta en un pañuelo. El cielo de Ronda amaneció cubierto por nubes finas, como un velo gris que envolvía la ciudad. Lucía sostuvo con firmeza la mano de Tiago mientras subían las escaleras del centro médico. El niño, más tranquilo que el día anterior, apretaba contra su pecho su osito de peluche, convertido en talismán. La doctora los recibió con una sonrisa profesional, pero atenta. Hoy revisaremos el estado postoperatorio. Queremos ver si hay mejoras en la movilidad, explicó. Lucía asentía con cada palabra, pero su atención estaba puesta en Tiago, en cómo miraba la habitación, en cómo su garganta tragaba saliva como si fuera un ensayo silencioso. La revisión fue breve. No había infecciones, no había dolor, pero aún no había palabras. El niño se quedaba en silencio, como si le costara recordar cómo se usaban. Al terminar, la doctora le dio un paquete con fichas de colores y le pidió que nombrara las figuras. Tiago cogió una estrella. Sus labios se movieron. No hubo sonido. Lucía contuvo la respiración. El niño miró la ficha, la puso sobre la mesa y bajó la cabeza. Es normal, dijo la doctora. Hay bloqueos emocionales que tardan en ceder. Ha vivido en silencio mucho tiempo. No lo forcemos. De regreso a la mansión, Tiago caminaba despacio. Lucía notó que su mochila estaba abierta. Al intentar cerrarla, vio que dentro había dibujado algo en su cuaderno. Unos trazos torpes, pero identificables. Una figura grande con pelo largo y una figura pequeña de la mano. Al fondo, una casa. Sobre todo, una letra L. Lucía se detuvo. ¿Soy yo?, preguntó, señalando la figura grande. Tiago la miró, y por primera vez, asintió con una leve sonrisa. Esa tarde, en el jardín, Lucía preparó una caja con objetos de colores, bloques, frutas de plástico, letras magnéticas. Se sentaron sobre una manta bajo el naranjo. Jugaban, pero también se observaban. Ella le mostraba una fruta y decía su nombre. Él no repetía, pero cada vez parecía más conectado. A veces abría la boca como si fuera a imitarla. Luego se detenía. En un momento, sacó del bolsillo la letra A. La sostuvo en alto. La miró fijo. Y luego la colocó sobre la manta. Lucía buscó otra letra. Le mostró una L. L de Lucía dijo. Él parpadeó. Miró la letra y sonrió. ¿Sabes escribir tu nombre?, preguntó ella. Tiago agarró el palo de madera que usaban como puntero. En la tierra, escribió temblorosamente. THI. Luego borró. Fue un instante breve, pero suficiente. Lucía sintió un vuelco en el pecho. Se acercó más, lo abrazó despacio. Tiago no se apartó. Su cuerpo se relajó contra el suyo como si, por fin, hubiera encontrado un lugar seguro. Desde una de las ventanas del salón, el señor Álvarez observaba la escena. No decía nada. Sostenía un whisky en la mano, y en la otra,
Un viejo portarretratos. Dentro, una foto antigua. Una mujer de cabello oscuro, sonriente, con un bebé en brazos. Sus dedos acariciaban la imagen como quien repasa una herida mal cerrada. Más tarde, durante la cena, Lucía se acercó al empresario. «Señor, hoy Tiago casi dijo una palabra. Está avanzando», dijo con esperanza. «¿Y qué hago con eso? ¿Me va a hablar ahora como si nada?». Respondió con frialdad. «No es solo hablar. Está comenzando a confiar, a abrirse. Es un niño. No necesita afecto. Necesita educación. Disciplina». Lucía apretó los labios. Estaba a punto de decir algo más, pero se contuvo. Esa noche, mientras todos dormían, bajó al salón. Quería tomar un libro, despejar la mente. Al pasar junto al escritorio del señor Álvarez, vio que había olvidado el portarretratos sobre la mesa. Se acercó. Reconoció a la mujer de la foto. Era la misma de una imagen que Tiago había dibujado días atrás. Entonces lo entendió. Lucía no durmió esa noche. Dio vueltas en la cama pensando en la imagen de la mujer del retrato, el parecido innegable con Tiago, y las palabras frías del señor Álvarez. Cuando el alba tiñó de naranja los tejados de Ronda, ella ya estaba vestida, decidida a llegar al fondo de la historia. Esperó a que la casa estuviera en silencio para volver al despacho. En el tercer cajón del armario archivador, encontró una carpeta marcada con el nombre Martín Elena. Dentro, papeles sueltos, informes médicos, una carta escrita a mano y varias fotos. En una de ellas, Elena estaba sentada en una terraza, con un bebé en brazos. Al fondo se veía el mar. Detrás, una anotación con tinta azul. Tiago, verano 2018. Cádiz. Lucía sintió un nudo en la garganta. Esa imagen no era una reliquia. Era una herida. Al mediodía, durante la comida, intentó acercarse a Tiago con más confianza. Le preparó salmorejo, su sopa fría favorita, y le llevó un cuaderno con colores. Mientras comía lentamente, el niño garabateaba círculos. En un momento trazó 2 líneas rectas y escribió 3 letras. E, L, I. Luego lo tachó. Lucía lo detuvo con suavidad. «No lo borres», le dijo. «Estás recordando». «Eso es bueno». Tiago levantó la vista. Sus ojos tenían un brillo diferente, como si de pronto quisiera decir algo pero no supiera cómo. Más tarde, en el jardín, Lucía colocó sobre la manta varias letras imantadas. «Vamos a construir nombres», dijo, intentando sonar como un juego. El niño tomó una letra T, luego una H, y las colocó en orden. Pausadamente formó T-H-I-A-G-O. Lucía aplaudió. «Bravo. Ese es tu nombre». Entonces, sin previo aviso, el niño tomó la foto de Elena que Lucía había llevado consigo y la colocó junto a las letras. Intentó hablar. Un murmullo apenas audible escapó de su boca. Lucía se acercó. «¿Quieres decirme cómo se llamaba?». Tiago abrió la boca, y esta vez salió algo más claro. No era perfecto, pero se entendía. Él y Na. Lucía sintió que el mundo se detenía. No solo por el sonido, sino por lo que significaba. Una palabra que venía de un rincón profundo, de la memoria emocional de un niño que había sido silenciado por el trauma. Decidió enfrentar al señor Álvarez. Esa noche, cuando él regresó de una cena con socios en un restaurante del casco antiguo, lo esperó en el vestíbulo. Tiago ha dicho el nombre de su madre, soltó sin preámbulo. Él la miró, desconcertado. «¿Qué estás diciendo?», dijo Elina. Claramente. Frente a su foto, el empresario se apoyó en el respaldo de una silla. La copa de vino en su mano temblaba ligeramente. «No puede ser».
Lucía respiró hondo. Él recuerda. Y usted también. ¿Hasta cuándo va a fingir que esto no le importa? El silencio se hizo denso. Finalmente, Álvarez habló. Su voz era más baja de lo habitual. Elina fue una mujer que entró en mi vida sin permiso. No quería un hijo. No quería complicaciones, pero las tuvo. Y ahora, ese niño necesita algo más que su dinero. Necesita a su padre. Él dejó la copa sobre la mesa. Caminó hasta su estudio y regresó con un sobre. Dentro, una carta escrita por Elina, dirigida a él. Me la dejó poco antes del accidente. Nunca la abrí. Lucía lo miró con incredulidad. ¿Y ahora? Ahora, creo que ha llegado el momento. Se sentaron en el salón. Él abrió el sobre con manos temblorosas. La carta era breve, pero contundente. Si estás leyendo esto, es porque no estoy. Tiago te necesita, aunque no lo sepas. No lo abandones. Dentro de él hay más de ti de lo que imaginas. Cuando terminó, sus ojos estaban húmedos. En ese instante, María entró corriendo. ¡Señor! ¡El niño! Está en el pasillo. Está hablando con el espejo. Dicen hombres. Corrieron al corredor. Tiago estaba frente al gran espejo antiguo, uno de los pocos objetos que no había sido cambiado en la casa. Miraba su reflejo, y con voz baja, repetía: Tiago, Elina, Tiago, Elina. El señor Álvarez se arrodilló junto a él. No sabía qué hacer. Estiró la mano, pero no lo tocó. Lucía lo empujó con la mirada. Entonces, él colocó su mano sobre el hombro del niño. Tiago lo miró. Por primera vez, sus ojos se encontraron sin miedo. La brisa de primavera acariciaba los balcones de la casa, mientras el sol comenzaba a descender tras las colinas de Ronda. Ese día, la casa no era la misma. Los pasillos resonaban con otra energía. Ya no era un mausoleo silencioso, sino un espacio donde algo comenzaba a respirar de nuevo. Esperanza. Tiago, más activo que nunca, corría por el jardín con una cometa de papel que Lucía le había ayudado a construir. Gritaba sonidos sueltos, no siempre palabras, pero con intención y vida. Cada vocal era un pequeño milagro. Cada mirada suya, más abierta, más confiada. Desde la terraza, el señor Álvarez lo observaba con una taza de café en mano. No whisky. Había cambiado su rutina, sus horarios y, poco a poco, su visión del mundo. En lugar de informes y reuniones, ahora sus mañanas comenzaban con cuentos en voz alta, torpes, pero sinceros. A veces leía él. A veces escuchaba a Lucía hacerlo. La transformación había sido paulatina. Empezó con un gesto, sentarse junto a Tiago durante la cena. Luego, una palabra, buenas noches. Más tarde, una risa tímida al ver al niño intentar bailar flamenco frente al televisor. Hasta que, una noche, lo abrazó por primera vez. Lucía fue testigo de todo. También cambió, aunque de forma más silenciosa. Su corazón, acostumbrado a servir, ahora se había permitido sentir. Cada avance de Tiago era una victoria propia, pero también sabía que su tiempo allí era prestado. Una tarde, mientras ayudaba al niño con sus deberes, le llegó un correo. Una oferta para completar sus estudios de enfermería en Sevilla. Una beca parcial. Tenía que decidir pronto. Esa noche, en la cena, lo mencionó. El señor Álvarez bajó la mirada. «No quiero que te vayas», dijo sin rodeos. «Yo tampoco. Pero es mi sueño. Y usted ya no me necesita como antes». «¿Y Tiago?» Lucía miró al niño, que comía pan con tomate mientras tarareaba una canción sin letra. «Tiago ya no es el mismo niño que conocí. Ahora tiene un padre. De verdad». El empresario se quedó en silencio. Al cabo de unos segundos dijo: «Te ofrezco algo».
termina tus estudios. Pero vuelve. Aquí tendrás un trabajo. Esta casa necesita a alguien como tú. Lucía sonrió con los ojos llenos de lágrimas. Gracias. Lo pensaré. Días después, organizaron una pequeña celebración en la plaza del barrio. Era el cumpleaños de Tiago. Invitaron a niños de la escuela y vecinos. Hubo globos, tortilla española y una piñata con forma de estrella. Cuando llegó el momento de los regalos, el más especial no vino envuelto. Fue un abrazo espontáneo de Tiago a su padre, acompañado de 2 palabras. Papá. Gracias. El silencio se hizo absoluto. Algunos vecinos dejaron de comer. Lucía se llevó las manos al pecho. El señor Álvarez lo abrazó de vuelta. Fuerte. Sin reservas. Por fin. Sin miedo a mostrarse vulnerable. Más tarde, al volver a casa, Lucía encontró en su habitación un sobre. Dentro, una carta firmada por ambos, padre e hijo. Le ofrecían pagarle toda la carrera y garantizarle un hogar allí siempre que lo necesitara. Ella lloró. No por tristeza, sino por gratitud. Porque por primera vez en su vida, sentía que pertenecía a un lugar, a una historia. En los días siguientes, Ronda siguió su curso. Los turistas paseaban por el Puente Nuevo. Las cafeterías servían café con leche y tostadas con aceite. Pero en una casa de fachada blanca, algo había cambiado para siempre. Una familia se había reconstruido, no por obligación, sino por elección. Porque a veces, el amor no nace de la sangre, sino de la presencia. Del coraje de quedarse, de sanar, de perdonar. ¿Y por qué? En el corazón silencioso de un niño que apenas hablaba, cabía el poder de transformar a un hombre que había olvidado cómo sentir. En la penumbra suave del anochecer, cuando la casa por fin dormía y los pasos ya no resonaban vacíos, algo nuevo habitaba en aquellos muros. Ya no era solo mármol y silencio, sino memoria, perdón y promesas tejidas con gestos sencillos. Tiago, dormido con una sonrisa apenas visible, representaba la esperanza silenciosa de todo lo que podía construirse cuando alguien decide escuchar con el corazón. A veces, una corazonada, una mirada atenta o una pequeña decisión cambian para siempre el destino de quienes parecen condenados al olvido. Lucía no era madre, ni doctora titulada, ni heroína de portada, y sin embargo, fue ella quien iluminó los rincones oscuros de una familia rota. Con nada más que paciencia, observación y amor genuino. Su ternura desencadenó una cadena de actos que devolvieron la voz a un niño y el alma a un padre que había olvidado cómo sentir. Porque la verdad más poderosa que deja esta historia es que todos merecemos una segunda oportunidad. No importa cuán endurecido esté el corazón, cuán profundo sea el error, o cuánto tiempo se haya perdido. Cuando hay amor sincero, siempre se puede comenzar de nuevo. Una acción bondadosa, por pequeña que sea, puede ser como una lámpara encendida junto a la ventana en medio de la tormenta. No disipa toda la oscuridad, pero ofrece un camino a quien se atreve a buscarlo. En un mundo donde todo se mide en prisas y resultados, tal vez lo más revolucionario sea sentarse con alguien, mirarle a los ojos y decir: «Estoy aquí para ti». Ahora le invito a usted, que ha acompañado esta historia hasta el final, a que se detenga un instante. En su vida hay un Tiago, un Lucía o un señor Álvarez que aún esperan ser vistos de verdad. ¿Qué gesto podría usted ofrecer hoy para cambiar el día o la vida de alguien? Si esta historia tocó su corazón, pulse 1. Si cree que podemos contarla mejor, pulse 0. Y si le inspiró, no guarde esa emoción solo para usted. Compártala con alguien que necesite recordar que el amor, aunque llegue tarde, todavía tiene el poder de salvarnos.